Entonces yo voy a hablar ahora sobre el octavo pleno casatorio, ¿de acuerdo? Como ustedes saben, el octavo pleno casatorio está enfocado en resolver el problema consistente en la disposición de los bienes de la sociedad de gananciales, de la sociedad conyugal, por uno solo de los cónyuges. La pregunta es si ese tipo de actos jurídicos en donde el bien es de la sociedad de gananciales, pero la venta la realiza, la transferencia la realiza solamente uno de los integrantes de esa sociedad, la consecuencia sería estar ante un acto ineficaz o ante un acto nulo, ¿verdad? Incluso algunos hablan de rescisión por venta de bien ajeno, otros hablan de anulabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy a plantearles digamos, el mapa, voy a dar las posiciones de los profesores y los jueces, y al final voy a emitir una opinión personal. Entonces, mi exposición corta se va a resumir en esos tres aspectos, ¿de acuerdo? Lo primero que yo quiero es que ustedes tengan claridad en torno a los regímenes patrimoniales de un matrimonio, ¿no? Como ustedes saben, son dos, sociedades gananciales, separación de patrimonios. La regla general es que los miembros de la sociedad de gananciales no pueden contratar entre sí respecto de los bienes de la propia sociedad de gananciales. Esa es la regla que todos teníamos muy clara, ¿no? Pero la regla específica, que también está regulada en el código porque lo permite la norma, específicamente el artículo 303, nos lleva a un escenario en el que se permite la contratación de los bienes entre cónyuges o de bienes entre cónyuges cuando estos bienes sean propios, ¿no? Como ustedes saben, antes de entrar al régimen de las sociedades gananciales, existe en cabeza de cada uno de los cónyuges bienes, titularidades sobre bienes que solamente le corresponden a ellos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con ese aspecto cronológico para diferenciar el momento cumbre, que sería la celebración del matrimonio en adelante, pero hacia atrás existe también un régimen distinto, con reglas distintas, ¿no? Entonces, esa idea que se tenía que los cónyuges no pueden contratar entre sí es parcialmente cierta, porque no podrán contratar entre sí respecto de bienes de la sociedad, pero sí podrán contratar entre sí respecto de bienes que son propios, ¿no? Entonces hay que fijar ese primer hito para tener claridad con el tema. Ahora, si esa idea es entre los propios cónyuges, también uno tiene que ver hacia afuera, ¿no? Entonces, ahí la norma específica está, digamos, eh, digamos la respuesta la pone el 315, pero cuando se habla únicamente de los bienes de la sociedad ganancial, es decir, si entre los propios cónyuges no se puede contratar entre ellos respecto de bienes de la propia sociedad de gananciales, la pregunta que uno se hace es, ¿y hacia afuera y hacia terceros se puede contratar? Y la respuesta es, evidentemente se puede contratar. Y el 315 nos da ahí una especie de, digamos, lineamiento para que uno pueda actuar. Y dice, para disponer de los bienes sociales o gravarlos, ¿no? Se requiere de la intervención del marido y la mujer, en suma de los cónyuges. O sea, ese punto es el que entra en debate cuando uno entra a analizar el octavo pleno casatorio, ¿de acuerdo? 315, primera oración. Ahora, la otra pregunta que surge es, ¿uno puede contratar con terceros respecto de bienes propios? Evidentemente puede, ¿no? Si tú puedes contratar con tu cónyuge respecto de bienes propios, con mayor razón podrás contratar con terceros respecto de los bienes propios, ¿no? Acá el asunto de discusión está únicamente sobre los bienes de la sociedad conyugal, ¿ok? Ahora, los hechos que han originado el octavo pleno casatorio de manera muy concreta son los siguientes. Lo he resumido, y se trata de una venta que realiza una señora a una persona que sería, que en los hechos está, digamos, identificada como Rocío, le transfiere la titularidad del bien, diciendo que ella es la única propietaria, en su DNI además figura ella como única propietaria, le transfiere la venta del bien, y a su vez Rocío, que es la compradora, la primera compradora, en enero del año 2012, le transfiere el bien a un tercero, que sería Marta en el caso, y adquiere Marta la titularidad del bien, ¿no? Entonces, en el caso lo que ocurre es que Karina, que es la hija del esposo de la primera vendedora, demanda nulidad de estos contratos, ¿no? Nulidad del contrato enero y la nulidad subsecuente como pretensión accesoria, porque esta tiene directa vinculación, del contrato, del segundo contrato de compra-venta que se habría realizado en septiembre. Es decir,
Hablamos de la primera venta en enero, ¿verdad? Que la vendió una señora que aparecía como soltera, la venta a Rocío, y luego Rocío vende el bien en septiembre del mismo año a Marta. La hija de la esposa de la primera vendedora es la que demanda en el caso la nulidad. Y en la demanda se plantea principalmente fin ilícito, porque lo que la demandante señalaba era que la primera vendedora, que es esposa de su padre, pero no es su mamá, sino es digamos, una relación distinta, ha vendido el bien como soltera a Rocío y Rocío luego se la transfirió a Marta, pero la venta del bien la hizo para que ella como demandante no pueda heredar en el futuro, ¿no? Un supuesto de ilicitud según el planteamiento de la demandante. Ahora, como es natural, va a demandar no solamente a la primera compradora, que es Rocío, sino también demandó a Marta, ¿no? Y ahí cuando cada una de ellas contesta la demanda, alega, entre otras cosas, por ejemplo, que se ha comprobado la lucidez mental y la capacidad de actuar de la vendedora, de la primera vendedora. No conocía que la vendedora era casada. Su documento de identidad señalaba que es una persona soltera y la venta de enero fue realizada ante notario público, por ende este sujeto, este funcionario público, ha dado fe de esto, ¿no? A su turno, luego la otra demandada, que sería la compradora de la segunda venta de septiembre, lo que señala es que respecto de la venta en la que ella participó, ese contrato cumple con todos los requisitos legales y los requisitos de validez del acto jurídico, por ende no hay causal de nulidad. Y además ella desconocía que la primera propietaria, la vendedora de la primera compraventa, era casada, no sabía de ese hecho, ¿de acuerdo? Llegan a el juzgado y el juzgado señala que el bien no es un bien social y como no es un bien social, no pertenece a la sociedad de gananciales, digamos, la titular del bien registral incluso puede disponer del mismo, uno. No existe una causal de nulidad clara aplicable al caso. La intervención del padre de la demandante, que es el cónyuge de la persona que vendió en primer orden, no tenía por qué actuar porque se trataba de un bien de esta mujer, ¿no? Y finalmente, cuando se hacía el análisis de la ilicitud de este hecho, lo que señala el juzgado es que no se ha probado, digamos, fehacientemente que estemos ante un acto con una finalidad ilícita. Y como no tenemos prueba de eso, entonces naturalmente no podría uno entrar a aplicar esa causal de nulidad por fin ilícito. En la apelación, ya en el año 2015, la sentencia de primera instancia se confirma, de tal manera que ahí, digamos, ya no tendríamos más que ir y solamente quedó el recurso de casación y el recurso de casación es el que ha originado el octavo pleno casatorio que estoy yo comentando. Ahora, se convocó el pleno en diciembre de 2015, ya estamos, fíjense, 2020, ya van a ser más o menos, ya van a ser casi 5 años, ¿no? Y no hay respuesta. Y cuando se convoca el pleno se esboza una serie de teorías, ¿no? Yo voy a dar cuenta de esas teorías, fundamentalmente son tres, y luego yo voy a exponer mi posición, que en los últimos meses la he ido, digamos, afinando en virtud de aspectos enteramente prácticos, ¿de acuerdo? A ver, en dogmática, en teoría, e incluso en el propio pleno por los amicus, la tesis que prevalece es la tesis de la ineficacia. ¿De acuerdo? Y la tesis de la ineficacia por algo muy sencillo, ¿no? Porque dicen, si el 315 señala que la disposición o en los actos de disposición o gravamen del bien que pertenece a la sociedad de gananciales tienen que participar marido y mujer, según los propios términos del 315, el hecho de que participe uno de ellos nada más me va a llevar al ámbito de la ineficacia. ¿Por qué? Porque o estoy actuando excediendo los poderes de representación que tengo, o estoy actuando sin poderes de representación. Y acá recuerden ustedes el 161 del Código Civil que tiene el segundo párrafo, es algo, digamos, que se aplica claramente para esta tesis, ¿no? Porque señala, es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene la representación que se atribuye. Para disponer de los bienes de la sociedad que necesito que actúen los dos. Pero si no actúan los dos, puede actuar uno solo siempre y cuando tenga poder de representación de su cónyuge. Pero en los casos que se plantean en la realidad, eso no ocurre, sino que uno solo de los cónyuges
actúa a título de único propietario del bien y es por eso que vende y transfiere la propiedad del bien. Y luego el otro cónyuge se entera de eso y ahí es donde se generan los problemas, ¿cierto? Entonces, la tesis de la ineficacia tiene como punto de partida ese escenario y además se hace referencia a una ineficacia que se va a suspender, porque claramente cabe, cuando estamos hablando de ineficacia, y ahí se aplica el artículo 162 del Código Civil, claramente uno puede ratificar el acto, es decir, el cónyuge que no ha participado en la transferencia, que ya ha realizado el cónyuge sin tener poderes de representación suficientes o excediéndolos, podría luego posteriormente ratificar el acto, ¿de acuerdo? Entonces hay una ineficacia que se suspende hasta el momento de la ratificación del acto. Esa es, digamos, grosso modo, la tesis que defiende la posición de la ineficacia, ¿de acuerdo? Ahora, como digo, es la tesis que teóricamente ha tenido mayor aceptación en el medio y es la que usualmente se explica. Ahora, las tesis minoritarias apuntan a hablar de la nulidad, ¿no? Y cuando uno habla de nulidad, hace referencia a varios causales. Y aquí yo voy a detenerme un poco porque es interesante cómo es que se conciben las distintas causales que se pueden invocar aquí, ¿no? Teóricamente, estoy de acuerdo con dos causales y estoy en contra de dos causales. Voy a empezar por las causales que no comparto, ¿no? Se hace referencia, y también se señaló en el octavo pleno casatorio, que estamos ante un supuesto de ausencia de manifestación de voluntad. Y como no hay manifestación de voluntad, pues entonces me va a llevar a un supuesto de nulidad de acto jurídico por ausencia de este, ¿no? Acá la pregunta que surge es si realmente hay ausencia de manifestación de voluntad. Es decir, si existiese ausencia, no habría nada, ¿cierto? La nada es, la definición de la nada es simplemente la inexistencia de algo. Pero en los hechos que llevan la casuística al Poder Judicial, no se hace referencia, o sea, no estamos en presencia de la nada, estamos en presencia de que existió manifestación de voluntad, ¿no? Ahora, además, la manifestación de voluntad ha sido realizada por una de las personas que forman parte de la sociedad de gananciales titular del bien. Entonces, en estricto no estaríamos hablando de una ausencia de algo, porque hay algo, ¿no? Yo sé que el tema de esa manifestación de voluntad puede encontrarse viciado en razón a que no existe adecuada representación del otro cónyuge, ¿no? Pero lo cierto es que hay manifestación de voluntad. Y si es que existe manifestación de voluntad, tú no me podrías hacer mención a una ausencia de manifestación de voluntad. Porque para los casos que estamos viendo, la salida no va a ser esa, sino voy a seguir decantándome por el tema de la ineficacia porque estoy ante un supuesto en el que uno solo de los cónyuges dispuso de la propiedad, de la titularidad de un bien a un tercero, señalando que es el único titular o señalando que tiene facultades de representación, ¿no? Excediendo las facultades de representación o sin tener facultades de representación, que son los supuestos del 161 del Código Civil. ¿No? Fíjense además, y recuerdo el 161, pero ya no el segundo párrafo, sino el primer párrafo, que dice, el acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites, primer supuesto, de las facultades que se le hubiere conferido, o violándolas, es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades, ¿no? Y el segundo párrafo, nuevamente lo recalco, también es ineficaz el supuesto, ante el supuesto representado del acto jurídico celebrado por persona que no tiene representación, ¿ok? Entonces, esta tesis de la ausencia de manifestación de voluntad, yo no la comparto por lo que acabo de señalar. También se hace referencia al objeto jurídicamente imposible. Y aquí yo debo reconocer que en algún momento me sentí atraído por esta idea, pero luego de algunas conversaciones con un gran amigo, con el profesor Mario Solís Córdoba, que es además un estudioso de los derechos reales, eh, y fiel seguidor de la doctrina portuguesa, me señalaba y me hacía caer, digamos, en cuenta de que el supuesto de objeto jurídicamente imposible es altamente cuestionable para encajarlo en este supuesto, porque había dos tesis, y hay dos tesis, ¿no? La primera tesis es aquella que señala que, oye, tú no puedes vender más allá de lo que tú podrías físicamente ofrecer a un tercero, es decir, tú no puedes vender un bien ajeno. El hecho de que sea ajeno me va a llevar a un escenario de objeto jurídicamente imposible, porque tú no puedes disponer de lo que no te corresponde. Entonces, yo en un inicio del análisis de este tema pensaba y decía, oye, además hay jurisprudencia que ha señalado esto, es decir, hay un montón de casaciones que para casos similares dicen, oye, estamos ante un supuesto de
objeto jurídicamente imposible porque tú no puedes disponer de lo que no te corresponde, ¿no? Es decir, el derecho te da facultades para que tú puedas disponer de lo que es tuyo, pero lo que no es tuyo no lo puedes disponer, por ende, jurídicamente la disponibilidad, la disposición de ese bien sería imposible, ¿no? Pero luego, en el tiempo, luego de algunas reflexiones, en realidad el objeto jurídicamente imposible no está necesariamente relacionado a esto, porque tenemos muchos casos en donde, por ejemplo, la compra-venta de bien ajeno es permitida por la legislación peruana. Y si es permitida por la legislación peruana, contratos sobre compra-venta de bien ajeno, y ahí hablaríamos del 1537 y siguientes, por ejemplo, claramente estamos entrando en un escenario de posibilidad jurídica, porque la norma me permite celebrar contratos que tengan como titular a terceros, no a las partes que los celebran. Entonces, esa segunda posibilidad yo la he ido descartando con el paso del tiempo y me parece que hay argumentos más sólidos en contra de invocar el objeto jurídicamente imposible como una causal de nulidad para los supuestos de disposición de los bienes de la sociedad gananciales por uno solo de los cónyuges. ¿De acuerdo? Entonces, tesis de manifestación de voluntad o ausencia de manifestación de voluntad, no la comparto porque hay manifestación de voluntad de un agente, sí. Otra cosa es que ese agente no tenga las facultades para poder disponer de ese bien, primer escenario. Y la del objeto jurídicamente imposible tampoco, porque estamos en la legislación peruana permite la compra-venta sobre bienes ajenos. Es cierto, con particularidades, con cuestiones que hay que analizar, y eso ya espero conversarlo en algún momento, pero es permitido. Así que esas dos causales para mí realmente no, digamos, no tienen digamos, un sustento potente para que uno las pueda alegar. ¿Ok? Ahora, las dos causales que sí me parece que pueden calzar en un supuesto de nulidad en este tipo de circunstancias son las relacionadas, y aquí la excepción se vuelve a la regla, porque como ustedes saben, el artículo quinto de título preliminar del Código Civil regula la nulidad residual o la nulidad virtual, según cierto sector de la doctrina, y señala que también serán nulos los actos jurídicos contrarios a las normas que interesen al orden público, ¿cierto? Bien. Yo creo que esta causal puede encajar perfectamente en estos casos por lo siguiente. Primero, porque creo que el artículo 315 es una norma de orden público, porque además, digamos, está referido a un aspecto patrimonial, pero no cualquier aspecto patrimonial, sino a un aspecto que incluso tiene una protección constitucional, es decir, el derecho de familia tiene normas específicas que tutelan, que cautelan, que cuidan diversos aspectos de esta institución. De tal manera que esta norma, al encajarse dentro de este subgrupo de normas, que entiendo, la mayoría son de orden público, ¿no? Porque el Estado tiene especial cuidado con la familia como institución. Y acá ya no estoy hablando de la familia en sus términos clásicos, ¿no? De papá, mamá, hijos, sino estoy hablando de la familia en los términos vigentes y actuales, en donde el concepto se ha ido ampliando mucho más, ¿no? Familias monoparentales, incluso por la legislación no lo permite, pero por ejemplo los matrimonios o las uniones de hecho de personas con el mismo sexo, que yo estoy convencido de que van a entrar y la legislación las va a aceptar. Falta poco para eso, ¿no? Estamos atrasados en ese tema. Entonces, yo creo que ese concepto, al merecer una tutela especial, también va a irradiar esa tutela a distintos aspectos de esta institución y uno de esos aspectos es el patrimonio de la familia. Y esta norma, el 315, a mí me parece una norma de orden público. Entonces, el razonamiento sería el siguiente. Si yo celebro un acto jurídico, que sería un acto de disposición del bien, contrariando, yendo en contra, yendo en algo, no siguiendo los parámetros que me establece esta norma de orden público, porque la norma me dice que deben participar marido y mujer o los cónyuges, pero en el acto, en la realidad, participo yo solo, estoy yendo en contra del 315. Si estoy yendo en contra del 315, entonces mi acto jurídico podría ser declarado un acto jurídico nulo en virtud del artículo quinto del título preliminar del Código Civil. Esa posición y esta posición, además, amigos, la ha respaldado mucha jurisprudencia. Hay muchísimos casos en donde se ha invocado esta causal y se ha dado la nulidad así señalada por el juez, ¿de acuerdo? Entonces, creo que teóricamente este supuesto calza, ¿ok? Ahora, el segundo supuesto que desde mi punto de vista calza también para hablar de este tipo de supuestos, de escenarios, está relacionado al fin ilícito. Y aquí en el fin ilícito, yo me he sentado a conversar con mi socio,
con Jefferson Moreno para preguntarle que me explique qué diablos es la estafa, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades de la estafa? ¿Cuáles son los subtipos? ¿Cuáles son los agravantes? ¿No? Y él me ha dado una clase de Derecho Penal y esa clase me ha ayudado a mí a tener mayor claridad en este tema. Y también estoy convencido de que en determinados supuestos, queridos amigos, el supuesto de fin ilícito se puede presentar sin ningún problema en algunos casos en donde el bien de la sociedad de gananciales es, digamos, transferido, vendido a terceros sin la intervención del otro cónyuge, ¿no? Y a estos efectos, cuando uno habla de, digamos, del delito de estafa, eh, tranquilamente, si uno puede leer el tipo penal es claro, ¿no? Por ejemplo, fíjense, el 196, que es el tipo base, y el 196A, que es el tipo agravado. El 196A pasa por algo muy básico, ¿no? Dice, el que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, el perjuicio sería el cónyuge que no participó en la venta, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, mediante argucia, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, cerrar reprimido y bla, 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 ¿no? Entonces, este tipo penal en algunos casos sí puede aplicarse sin ningún problema. Y si vamos al tipo agravado, que sería el 196A del Código Penal, señala que lo mismo, pero cuando la venta, cuando el ardid, cuando el truco, cuando el engaño recae sobre la venta de bienes inmuebles. Entonces, si recae sobre la venta de bienes inmuebles, estamos pues ya con todos los elementos en la mesa para que uno pueda alegar un fin ilícito, ¿no? Claro, ahí la pregunta está en determinar, oye, esa ilicitud, ¿quién la determina? ¿El juez civil o el juez penal? ¿No? Y ahí hay abundante jurisprudencia para que uno pueda estudiar y analizar cuáles son esas líneas que dividen uno del otro, ¿no? Hay una, por ejemplo, que señala que el hecho de que el juez penal no haya determinado ni no haya concluido con el análisis de la existencia del tipo penal en el fuero penal, no significa que en el fuero civil no se pueda alegar un fin ilícito. Es decir, esa jurisprudencia civil, digamos, bifurca el camino y dice, oye, el juez penal persigue determinados fines y el juez civil persigue otros fines. O sea, el hecho de que éste diga no o sí no significa que éste se vea atado de manos para hablar de un supuesto de acto jurídico con fines ilícitos. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también con lo que se dice, ¿no? Porque algunos van a decir, oye, cuando yo, por ejemplo, voy a exponer este tema, estoy completamente seguro que unos me van a decir, oye, ese fin ilícito, para que tú hables del fin ilícito, tiene que determinarlo el juez. Y la verdad que no necesariamente es así, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que tienes que crear tú en el juez civil? Convicción. ¿Y cómo creas convicción? Con los elementos de prueba que se puedan plantear en el caso concreto. Y en el caso concreto, evidentemente, tú tendrás que valorar, que presentar, que plantear, que explicar todos los medios de prueba que te llevan a concluir que estamos ante un acto jurídico con fin ilícito. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de fin ilícito, amigos, no olviden el 196A, inciso 4 del Código Penal, que explica con absoluta claridad, teniendo como base el 196 general, de qué tipo penal estamos hablando, que nos podría ayudar a configurar este fin ilícito. ¿De acuerdo? Entonces, concluyendo sobre nulidad, ya hablamos de ineficacia, ¿verdad? 161, 162, no hay nada más que hacer ahí. En cambio, en la nulidad hay un poquito más de carne, ¿no? Entonces, nulidad, ausencia de manifestación de voluntad, descartado, por lo que ya he explicado. Objeto jurídicamente imposible, también descartado, porque el Código peruano permite compra-venta sobre bienes ajenos. Lo que sí podría calzar sería nulidad residual, porque sería un acto contrario a una norma de orden público, y el 315 sería una norma de orden público por todo el concepto familiar y de la institución familiar que he explicado. Y también podría calzar un supuesto de fin ilícito en los términos del propio Código Civil, teniendo como soporte el 196 del Código Penal. ¿De acuerdo? Ahora, hay una posición también que hace referencia a la venta de bien ajeno, ¿no? Y señala esta posición, no es ineficaz, no es nulo, pero en algunos casos puede ser rescindible. ¿Rescindible por qué? Porque estamos hablando de una compra-venta de un bien ajeno. El bien le pertenece a la sociedad de gananciales, no le pertenece al cónyuge del que dispone el bien. Entonces, por ende, podríamos hacer que calce y ahí la base legal sería el 1593 del Código Civil. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es mi posición? Mi posición es esta. Eh,
Teóricamente yo acepto que el concepto de ineficacia es aquel que en algunos casos tiene mayor utilidad para estos supuestos. Y la verdad es que no hay forma de decir lo contrario. Y no hay forma de decir lo contrario por lo que acabo de exponer. O sea, no, digamos, el 161 se va a aplicar sin ningún problema a estos supuestos, ¿no? Pero como teóricamente es posible que se pueda hablar de un escenario de nulidad, y haciendo un balance entre ineficacia y nulidad, yo me atrevería, queridos amigos, a inclinarme por la nulidad. Y me inclinaría por la nulidad por lo siguiente. Primero, porque las consecuencias de la ineficacia no están muy bien delineadas por el ordenamiento jurídico. Es decir, cuando tú le preguntas a tu profesor, y haces un acto si es ineficaz, ya, o sea, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo se materializa esa ineficacia? ¿No? Teóricamente está muy bien construido, pero me parece que al Código Civil le faltan algunas normas para que terminen de cerrar esas consecuencias, ¿no? Cosa que no ocurre con la nulidad, ¿no? La nulidad, cuando tú la planteas, sabes ya que cuando la planteas, cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Entonces, las consecuencias, los efectos de la declaratoria de un acto jurídico, teniéndolo como nulo, son mucho más claras que los supuestos de ineficacia. Eso, digamos, en un plano teórico, ¿de acuerdo? Ahora, en un plano práctico, sigo decantándome por la nulidad. La legitimidad para obrar es mucho más amplia. Es más, el propio Ministerio Público lo puede solicitar, ¿no? Y ahí debemos recordar en el artículo séptimo del título preliminar, que cuando hace referencia al interés para obrar, se hace mención a un interés económico y un interés moral, ¿no? Y además el 220 del Código Civil permite que muchas personas con interés puedan solicitar la nulidad. De tal manera que ese aspecto práctico nada más me podría ayudar muchísimo. Y además hay un detalle, amigos, en el caso que se ha originado y que ha originado el octavo pleno casatorio, quien demanda, quien solicita esa nulidad es la hija del padre, perdón, la hija del cónyuge de la señora que vendió el bien. La mujer que vendió el bien no tiene ninguna relación consanguínea con la demandante. Entonces, si nosotros entraríamos a hablar de una ineficacia, nos podríamos encontrar que en algunos casos podría haber cierto problema porque la legitimidad activa no te la darían de manera tan clara como en un supuesto de nulidad. En cambio, la nulidad te permite un actuar amplio, ¿no? Cualquiera que tenga interés económico o moral podría solicitar la nulidad. Y eso, a efectos prácticos, amigos, es muy útil, tremendamente útil, ¿de acuerdo? Porque además muchos de estos problemas se generan en el seno de una familia que tiene varios compromisos, varios matrimonios en el tiempo y alguno de esos hijos es quien reclama y quien plantea estas demandas. Entonces, entrar por nulidad permitiría que esa persona pueda tranquilamente entrar a un proceso judicial a cuestionar la venta que se vaya a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, legitimidad por un lado, sería un argumento, me parece interesante. El segundo argumento que a mí me hace pensar que la nulidad es una respuesta mucho más práctica está vinculado por un aspecto que ahora mismo están viviendo quienes están en procesos judiciales de esta naturaleza. Porque fíjense el escenario sería el siguiente. Si yo he planteado mi proceso judicial como nulidad y el octavo pleno casatorio sale mañana, y el octavo pleno casatorio mañana me dice que es, eh, digamos, la respuesta es la ineficacia, la pregunta va a ser, ¿cómo va a quedar mi proceso judicial que yo lo planteé por nulidad y la Corte Suprema dice que es ineficacia? Al revés, si yo he planteado mi proceso por ineficacia y mañana la Corte Suprema dice que es nulidad, el juez podría de oficio declarar la nulidad por el 220 del Código Civil. ¿De acuerdo? Porque podríamos estar ante un supuesto de nulidad manifiesta, si se quiere, pero no al revés. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? El hecho también de entrar a un supuesto de nulidad le va a permitir al juez tener un papel un poco más, digamos, más activo en la resolución de este tipo de conflictos. Repito, si yo planteo por nulidad y mañana sale nulidad, está todo genial, porque ahí va no, tas con tas, ¿verdad? Si yo planteo nulidad hoy y mañana la Corte Suprema resuelve el octavo pleno y me dice que es ineficacia,
tendría que establecer una regla especial para que los supuestos, todos los procesos judiciales que a la fecha se vienen llevando por nulidad, se reconduzcan a un escenario de ineficacia, ¿no? Habría más problemas yendo a un supuesto de ineficacia. Pero si hablamos de nulidad y la Corte Suprema resuelve el octavo pleno diciendo que es nulo, los procesos judiciales que empezaron con ineficacia se podrían reconducir a nulidad porque el juez podría declarar de oficio la nulidad, uno. Y dos, los procesos que empezaron con nulidad, a la Corte Suprema decir que es nulo, no hay ningún problema porque va a seguir su mismo camino. Entonces, ¿dónde se generan más problemas? En el escenario en el que la Corte Suprema, cuando resuelve el octavo pleno casatorio, diga que es ineficaz. ¿Dónde se generarán, al contrario, menos problemas? En el supuesto en el que la Corte Suprema diga que es nulo. ¿Por qué? Porque al ser nulo una figura mucho más amplia, entonces el juez puede tener un actuar mucho más práctico y cualquier persona además podría encontrarse, siempre que tenga interés económico o moral, podría solicitar la nulidad. ¿De acuerdo? Ahora, otra crítica que se hace es que quienes defienden la ineficacia dicen, oye, además si vamos por la ineficacia, nosotros podríamos ratificar el acto. Y si podemos ratificar el acto, está todo bien, por un tema de economía, ¿no? Es decir, yo vendo, digamos, imagínense que tengo a mi esposa, ¿no? Yo vendo el bien y la Corte Suprema dice que es ineficacia, y las reglas del Código Civil me dicen, oye, esto se puede ratificar, entonces si mi cónyuge está de acuerdo con la transferencia que yo he realizado, simplemente va a ratificar el acto y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, ese es un argumento que se utiliza mucho cuando se defiende la ineficacia en contra de la nulidad, porque se señala que la nulidad, lo nulo es nulo, pues, ¿no? No debería producir ningún tipo de efectos, no tiene además ninguna validez. Pero en un ámbito práctico, amigos, lo cierto es que si es que la cónyuge que entre comillas está perjudicada quiere transferir el bien, o mejor dicho, está de acuerdo con que el bien haya sido transferido por uno solo de los cónyuges, por su cónyuge, y estamos en un escenario de nulidad, no habría ningún problema, porque muy bien, ¿quieres participar de esta venta? Ningún problema, entonces celebremos un segundo contrato. Es decir, el primer contrato en el que solo he participado yo se deja sin efecto porque es nulo, y tú quieres participar de la venta y quieres que tu firma esté ahí, ningún problema. Entonces celebremos un nuevo contrato y no hay ningún problema, porque los tres estamos de acuerdo con la venta. Entonces, en el ámbito práctico, amigos, en ambos casos estamos hablando de dos actos jurídicos, un acto jurídico de ratificación y si estuviésemos hablando de ineficacia, y si estuviésemos hablando de nulidad, pues se celebra un segundo contrato porque el primero es nulo y se acabó el asunto. O sea, digamos, yo creo que aquí hay que ser muy prácticos, ¿de acuerdo? Yo entiendo muchas posiciones de muchos profesores, pero la verdad es que algunos vuelan tanto en los conceptos que esto es un problema que se puede solucionar de manera muy sencilla, poniendo tu firma en un contrato, en un segundo contrato y se acabó el asunto, ¿no? Creo que en esto nos diferenciamos mucho de los ingenieros, ¿no? Los ingenieros son personas que están, pues, que tienen un chip completamente distinto a nosotros. El ingeniero tú le dices, tengo que llegar hasta allá y el ingeniero te traza una hoja de ruta y llegas hasta el lugar, ¿no? En cambio, como el chiste, ¿no? Como, oye, si quiero mover el vaso de una mesa y tengo un ingeniero y un abogado, y el ingeniero, ¿qué necesita? El ingeniero agarra, mueve el vaso y lo pone en otro lado, pero el abogado tiene que pedir permiso para que se pueda mover el vaso, tiene que pedir, celebrar poderes, tiene que hacer una serie de cosas para mover el vaso de un lugar a otro. Entonces, creo que a veces hay que un poco no bajarle al contenido dogmático, porque yo siempre lo recomiendo, además yo lo hago mucho, pero ese contenido dogmático tiene que aterrizar, y si no lo hacemos aterrizar, nos vamos a quedar en nuestro escritorio y no vamos a tener, digamos, una administración de justicia que realmente sea eficaz, sea eficiente con todos, ¿no? Y yo sé que ahora me están escuchando muchos alumnos y yo les pido, amigos, que tengan un sólido concepto dogmático, que eso lo pueden tener en sus casos leyendo los libros que quieran leer, pero traten de aterrizar y llevar a la práctica lo que están aprendiendo. No tiene ningún sentido que nos pongamos a discutir 15 categorías jurídicas cuando la verdad es que no podemos utilizar ni siquiera las 15 en el país, ¿no? Entonces digamos, hay que empujar un poco ese coche, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Nuestros cuadernos de jurisprudencia del estudio pues, tienen esa finalidad, que ustedes puedan verse cerca más de los casos reales, ¿no? Porque mucho se nos mete de doctrina, pero cuando estás frente a un caso real, concreto, a veces no sabes por dónde disparar, no sabes por dónde agarrarlo, ¿no? Y me parece que este tema del octavo pleno casatorio, amigos, tiene mucho de eso, ¿no? Creo que no se ha puesto énfasis en el ámbito práctico de lo que este problema genera. Porque acá, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que el cónyuge perjudicado
no se vea perjudicado. Eso es lo que se busca acá. Punto, ¿no? Y que exista una amplitud para poder reclamar, para poder cuestionar este tipo de actos, ¿no? Entonces yo creo que la nulidad, amigos, me da muchas más herramientas prácticas que la ineficacia, ¿ok? Entonces yo decía legitimidad, decía nulidad de oficio, decía el tema de la ratificación. Además, acá también hay otro cuarto argumento que me permito compartir, el tema de los 10 años. Si hablamos de nulidad, yo tengo 10 años para demandar la nulidad. Si hablamos de la ineficacia, no hay plazo para la ineficacia, por ende estamos hablando de una acción imprescriptible. Y si hablamos de una acción que es imprescriptible, yo me pregunto, yo creo que la figura de la imprescriptibilidad solamente debe estar enfocada para contados casos, ¿no? Porque el hecho de que tú dejes de accionar durante más de 10 años ya significa una negligencia imputable a ti mismo. Y lo que uno quiere es generar seguridad jurídica, ¿no? Y la seguridad jurídica la generas teniendo reglas claras, teniendo plazos en todos los casos y teniendo el conocimiento de que si tú dejas pasar tanto número de años y no has hecho nada es porque en realidad no te interesa el asunto, pues, ¿no? Si no te interesa, entonces no tienes por qué hablarme de un supuesto de que voy a poder accionar por siempre. Entonces, otro argumento que desde mi punto de vista, que es práctico y que además da seguridad jurídica, para irme por la nulidad es este plazo de 10 años versus al plazo imprescriptible o a la inexistencia de plazo para la prescripción en el supuesto de ineficacia. Y finalmente, ya para ir terminando, es claro que el tema de los daños y perjuicios se puede plantear también en estos casos, ¿no? Cuando existe, por ejemplo, supuestos de ilicitud, ¿no? Cuando existe algún supuesto de querer generar algún daño al cónyuge que no participa de la venta, etcétera, ¿no? Entonces sí me parece que hay que tener estas ideas en cuenta. Eh, entonces, esos serían, amigos, los argumentos por los que yo, desde un plano práctico, digamos, me voy más por la nulidad. Siendo, digamos, cauto con mis palabras, me voy más por la nulidad. Yo sé que me van a criticar por esto, porque yo además he dicho que el tema conceptualmente, y eso lo he puesto marcado siempre, conceptualmente la verdad es que a mí siempre la ineficacia me ha dado mayores argumentos, ¿cierto? Pero en un ámbito práctico y además en un ámbito de posibilidad teórica y jurídica también, por los dos causales que he explicado el día de hoy de nulidad, que se pueden plantear, yo estoy seguro de que se pueden plantear, y creo que ir por una nulidad me va a dar un escenario mucho más claro, me va a dar un escenario con mayores consecuencias que yo puedo prever, ¿no? Y que en definitiva creo que además va a ser mucho más concreto, más directo, ¿no? La respuesta va a ser mucho más evidente en estos casos. Bien, estas son algunas ideas, queridos amigos, sobre este tema del octavo pleno casatorio.